Bien, vamos a empezar a apuntar la parte teórica de los momentos de inercia. Así que el cálculo del momento de inercia implica la distribución de la carga con respecto a un eje. Cantidad llamada momento de inercia del área. Por definición, los momentos de inercia de un área diferencial de A con respecto a los ejes X y Y son de X de X igual a Y cuadrada de A y de Y igual a X cuadrada de A, respectivamente. Los momentos de inercia se determinan por integración para toda el área como, y vamos a apuntar las fórmulas, Ix igual a una integral evaluada en toda el área por una distancia al cuadrado de A. Por otro lado tenemos Y, que va a ser igual a una integral de área multiplicado por X al cuadrado de A.
acabamos, por favor, para continuar con el teorema de los ejes paralelos. Bien, vamos a continuar. Y vamos a apuntar teorema de los ejes paralelos para un área. Teorema de los ejes paralelos para un área. Y empezamos con el teorema de los ejes paralelos puede usarse para determinar el momento de inercia de un área con respecto a cualquier eje. Aquí, bueno, un paréntesis, no sé si recuerdan que las gráficas que habíamos, las fórmulas que habíamos copiado la clase pasada del momento de inercia, había respecto a los rectángulos, una fórmula que se dividía entre 12 y otra fórmula que se dividía entre 4. Entonces, dependiendo de el momento de inercia respecto a qué eje se realiza, se va a elegir una fórmula u otra, ¿sí? Vamos a ver que el momento de inercia se puede calcular tanto respecto a un centroide como también respecto a un eje. Rápidamente, ¿qué es lo que pasa ahí? Imaginemos el mismo elemento
Y en este elemento vamos a calcular el momento de inercia respecto al eje X, ¿sí? En el centroide. Entonces el centroide está aquí, internamente aquí vamos a poner, vamos a imaginar que hemos ingresado un palito de madera o una batelenguas o algo y tratamos de hacerlo girar sin separarlo de la mesa. Esto representaría el momento de inercia respecto al eje X en el centroide. Pero la misma intención de giro podemos realizarla en vez de aplicarla justo ahí en el punto, en este punto, ¿sí? Al inicio de la figura. Este es un momento, bueno, representaría el momento de inercia de la figura, pero respecto a un eje que no se encuentra en el centroide. Obviamente, ¿qué será más difícil? Mover o tratar de hacer girar de esta manera o de esta manera. Lo más difícil será este elemento, por eso aquí las inercias son un poco mayores que si se calculan respecto al centroide, ¿vale? Entonces ya veremos cómo hacer la modificación para el cálculo del centroide, dependiendo de diferentes ejes. Volvemos al apunte. Y aquí era coma, respecto a cualquier eje que sea paralelo a un eje que pasa a través de su centroide y del cual se conozca el momento de inercia. Para desarrollar este teorema, consideramos determinar, consideraremos determinar el momento de inercia del área sombreada de la figura. Con respecto al eje X. Y vamos a dibujar el siguiente esquema. Es una figura. Esta distancia sería D. Al centroide, este sería el centroide. Está la posición del centroide, la cual definimos como Y testada. Esta distancia será entonces de X. Esta distancia de aquí será de Y. Y supongamos que estamos evaluando la inercia de esta figurita de aquí, que pertenece a la figura grande, ¿sí? Esta distancia de aquí a aquí sería Y prima, y la distancia de aquí a aquí sería X prima.
Para iniciar, elegimos un elemento diferencial. De A. Este sería el elemento diferencial de A, que está ubicado a una distancia arbitraria. Y' del eje centroidal. X'. Sí, terminamos aquí el apunte para pasar de hoja, por favor. Ya, profe. Bien. Vamos a continuar con el apunte. Nos quedamos en X que estaba. Ok. Si la distancia entre los ejes paralelos X y X' se define como dy, entonces el momento de inercia de dA con respecto al eje X esto me equivoqué, es dx igual a y' más dy al cuadrado por dA. Para toda el área, entonces, tendremos que Ix es igual a la integral del área de y' más dy elevado al cuadrado por dA.
Bien, aquí recordemos que lo que estamos haciendo es generar unas distancias respecto a los ejes en X y en Y. En este punto, si observamos la figura, ¿sí? En este punto, en el punto del centroide, está pasando el eje del centroide en X, ¿sí? Entonces, si la inercia la hemos definido antes como una distancia al cuadrado, pero aquí la pregunta sería, ¿por qué es una distancia en Y si estamos hablando de un centroide en X? Porque la posición de los ejes de X, en este caso, la posición de este eje en X respecto a otro eje paralelo en X, va a ser una distancia en Y. Noten que esta es la distancia en Y que hemos definido como Y testada, ¿sí? Entonces, para poder diferenciar dos ejes paralelos a X, necesitamos una distancia en Y. Y esta distancia en Y va a estar elevada al cuadrado. Entonces, ¿cuál sería la posición de este elemento diferencial? Pues primero tenemos que sumar de Y para poder llegar al centroide, y del centroide a el elemento diferencial hay una distancia de Y'. Por lo tanto, dy más Y', como se observa aquí, se va a elevar al cuadrado. Y esto representa lo que ya habíamos escrito aquí, que era Y al cuadrado, ¿sí? Es una diferencial de área porque se está multiplicando se está evaluando en todos los elementos diferenciales del área de la figura. ¿Ok? Ahora, vamos a resolver este cuadrado y separar esto en varias integrales. ¿Cómo nos quedaría entonces? Esto va a ser igual a la integral de el cuadrado del primero, y al cuadrado, y' al cuadrado, por d de a, más 2 veces el primero por el segundo. Este es d de y, considerando que d de y, que es la posición del centroide, ¿sí? En y, es un valor conocido, que ya lo sabemos, se puede sacar de la integral, multiplicado por y' diferencial del área. Más, otra vez, vamos a sacar el cuadrado del segundo, repito, dy, que es la posición del centroide, es conocido, por lo tanto es un escalar o es un coeficiente, es una constante, perdón, sería dy al cuadrado por el diferencial de el área, ¿sí? La primera integral representa el momento de inercia del área respecto al eje centroidal, ¿sí? Esto de aquí sería momento de inercia del área respecto al eje centroidal. Este segundo término es cero, ya que X testada pasa a través del centroide C del área. Es decir, vamos a apuntar que la integral de Y' de A es igual a Y' integral de dA igual a 0, puesto que Y es igual a 0. La tercera integral representa el área total. Esto de aquí es el área total multiplicada, ¿sí?, por la distancia de y al cuadrado, que es la distancia del centroide a cada uno de los elementos diferenciales. Por lo tanto, la fórmula va a quedar de la siguiente manera. Y X es igual a, esto no le puse, pero es el área. La inercia
en X más el área por dy al cuadrado. ¿Sí? Que bueno, esto escrito en una manera más sencilla y considerando figuras regulares, yo se los había dado como ix igual a ixy más el área y que multiplica a unas diferencias. Estas diferencias son el centroide en y menos el centroide en y de cada elemento elevado al cuadrado. Observemos que las distancias para X son en Y, porque una distancia de dos ejes que no se encuentran en la misma posición va a ser una distancia en Y. Y lo mismo para X, para Y, perdón, la inercia en Y va a representar distancias respecto a ejes verticales. Y estas distancias respecto a los ejes verticales tienen que ser horizontal. Por eso, para la inercia en Y, vamos a tener que esto será igual a la inercia en Y centroidal más el área por diferenciales en X al cuadrado. En este caso sería y igual a, aquí me faltó una i, un subíndice i, y más a i que multiplica a x, la posición del centroide, menos el centroide de cada elemento al cuadrado. Esto al tener varios términos, al considerar varias figuras, está denotado por una sumatoria. Bien, el teorema de ejes paralelos después se deduce al teorema de Steiner, que es el que hemos ocupado para calcular el momento de inercia para un elemento compuesto por varias figuras. ¿Sí? Por ejemplo, vimos la clase pasada esta figura. Entonces, a partir del teorema de Steiner podemos calcular este momento de inercia de un elemento compuesto por varias figuras, pero ocupando el teorema de los ejes paralelos, que es básicamente la misma notación, podemos calcular el momento de inercia de una figura en diferentes posiciones. Por ejemplo, en la posición del centroide, en una posición a una esquina de la figura, esquina superior, o incluso en un eje fuera del elemento. ¿Sí? Entonces, el teorema de los ejes paralelos se deduce en el teorema de Steiner para poder calcular la inercia de un elemento que ya conocemos la inercia de sus componentes. Pero también se puede ocupar para calcular el momento de inercia respecto a otro eje en un punto diferente que no sería el centroide. ¿Sí? Para lo mismo ocuparemos estas fórmulas. Y a continuación vamos a apuntar radio de giro de un área. Radio de giro de un área.
y apuntamos. El radio de giro de un área respecto a un eje tiene unidades de longitud. Y es una cantidad que se usa en mecánica estructural. Para el diseño de columnas. Si se conocen las áreas y los momentos de inercia, coma, los radios de giro se determinan a partir de, y vamos a apuntar las siguientes fórmulas, Kx igual a la inercia en X dividido entre el área, y esto en una raíz. Este es el radio de giro respecto al eje X. El radio de giro respecto al eje Y será igual a la inercia en Y dividida entre el área. ¿Sí? Considerando que la inercia parte de una integral, por ejemplo, voy a apuntarlo de X, es la integral de una distancia en Y al cuadrado por un diferencial de área, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a tener aquí? Vamos a encontrar el área y vamos a multiplicar por una distancia al cuadrado. Si tenemos área multiplicado por una distancia al cuadrado, las unidades son metros al cuadrado, bueno, podrían ser unidades cuartas. Voy a dejarlo como unidades cuartas porque podrían ser cualquier unidad por unidad cuarta, y esto, unidad cuadrada, perdón, nos da unidad cuarta. Si aplicamos esta operación, tendríamos unidad cuarta dividido entre el área, que es unidad cuadrada, y esto en una raíz. Esto nos da la raíz de una unidad cuadrada, que es igual a una unidad, por eso posee unidades de longitud. Y la inercia posee unidades cuartas, unidades longitudinales cuartas.
¿Listo? ¿Me dicen cuando terminemos? Yo ya acabé, profe. Bien. Igual, profe. Entonces la tarea será la siguiente. Vamos a tener un eje así, este es el eje X, este es el eje Y, y una figura. Esta figura va a ir desde 0 a 5 y su altura va a ser 3. Por lo tanto, la función f de x va a ser igual a 3. Hay que aplicar las fórmulas para calcular la inercia en x y la inercia en y respecto al centroide. El resultado nos tiene que salir igual a, para la inercia en x, la base, que son 5, por la altura al cubo, entre 12. Y para la inercia en y, tiene que salirnos la altura por la base al cubo, entre 12. Esto tendría que ser el resultado que buscamos en la forma integral. ¿Ok? Sí, profe. Bien. Nos vemos entonces la siguiente semana. Que tengan buen fin de semana. Recuerden que las entregas de tema 3 se realizan a más tardar el día lunes a las 11:59. Tienen todavía todo el día lunes para subirlo. Pueden subir su video o en YouTube o en la plataforma en caso de que sea menor a 20 megas. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, pues que tengan buen día. Provecho si van a desayunar. Nos vemos el día jueves. Hasta luego. Gracias. Gracias, Nos vemos. profe. Hasta jueves. Luego, profe. El jueves, bye. Bye.